Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado. El objetivo de esta convocatoria es darles a conocer que hemos iniciado un proceso dirigido a una transformación, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la pandemia, y también haciendo caso a todo lo que es la protección de los derechos humanos, a todo lo que es la atención dirigida fundamentalmente a aquellas personas que lo necesitan. Y digamos que el proceso en el que nos encontramos inmersos en este momento en la Junta de Extremadura y en los centros residenciales para personas con dependencia y personas con Alzheimer es lo que se denomina un modelo centrado en la persona. Dentro de ese modelo centrado en la persona, que es un modelo que se tiene que tener en cuenta a los profesionales, a la coordinación entre el sector sanitario y el sector social, que se tiene que tener en cuenta la familia, pero sobre todo, se tiene que tener en cuenta la historia vital de cada una de las personas que residen en nuestros centros residenciales, porque de sus historias vitales es de donde salen sus preferencias, de donde salen cómo les gusta vivir, de donde salen cómo les gusta ser atendidos, huyendo de una actitud paternalista. Es lo que se ha venido a denominar el modelo de atención centrado en la persona. Esto, que es un proceso que aglutina muchas herramientas, una de ellas es la eliminación de cualquier tipo de sujeción, sea esta física o sea esta química, cuando la persona, pues como consecuencia del Alzheimer, tiene problemas de conductas y esos problemas de conductas le hacen tener un comportamiento agresivo o le hace tener un comportamiento que tenga riesgo a caerse de la cama o que tenga riesgo a vagar sin rumbo por las estancias de la propia residencia, o también aquellas personas en situación de dependencia que no son capaces de poder tener una contención de otras características. A veces se ha justificado estas sujeciones, tanto físicas como químicas, en que sería lo mejor para la persona, porque eso evitaría caídas. Y lo que nos demuestra la evidencia científica es que no solo no evita caídas, sino que las caídas son más traumáticas que las que se producen sin esa sujeción. Hay organizaciones de personas mayores que lo han tenido siempre en su ideario. De hecho, una de las organizaciones, CEOMA, es una organización que ha desarrollado alrededor de esto un sistema de reconocimiento a determinados centros que están libres de estas sujeciones, libres de estas ataduras. Afortunadamente, en Extremadura contamos con un centro de titularidad pública, que es el Centro El Valle, que ha sido el primero que ha conseguido esa clasificación de centro libre de sujeciones. Y eso lo ha conseguido gracias, en primer lugar, a que los profesionales de allí dentro se creyeron que este era un mejor modelo para hacerlo. Con ese ejemplo, lo que se ha propuesto el SEPAD es trasladar esa experiencia, ese proceso reflexivo por parte de los profesionales, ese proceso de implicación, ese proceso de ser creativo, ese proceso de atender a esa historia vital que le decía de la persona, ese proceso de analizar muy bien cuáles son los riesgos de caída que pueden tener esas personas para evitarlo de otra forma que no sea la sujeción mecánica o la sujeción física, entender los problemas conductuales como reactivos a algo
a algo que nos gusta, a lo que sea, pues con ese convencimiento los profesionales fueron capaces de hacer una actividad muy participativa, es un proceso prolongado en el tiempo, una actividad participativa con los familiares. Los familiares son una parte importante de esta tarea. La persona reside allí, pero tiene su familia en la mayoría de las ocasiones y tienen cosas que decir. Pero sobre todo quienes tienen que decir son los que residen, las personas que residen. Pues con este ejemplo hemos querido trasladar la experiencia a los 22 centros del SEPAZ de titularidad pública que tenemos en Extremadura, 14 en la provincia de Badajoz y 8 en la provincia de Cáceres, que alcanzará a un total de 2.755 usuarios y usuarias de estos centros residenciales, que les hará la vida más digna, y sobre todo los cuidados se centrarán en lo que quieren las personas. Es verdad que no todas las personas que están en esas residencias son dependientes. Y es verdad también que no todas las personas que están en esas residencias están diagnosticados de una enfermedad de Alzheimer o una demencia. Pero es verdad que aunque una persona se vaya a vivir a una residencia en una situación de autonomía personal, las residencias tienen vida propia y las personas que entran siendo autónomos, al cabo del tiempo pasan a ser dependientes, con necesidades de atención muy importantes. Se ha demostrado, desde el punto de vista de la evidencia, que hay situaciones o acciones que se hacen con la mejor de las intenciones que empeoran ese envejecimiento de la población y ese deterioro. Entre ellas están la sujeción y entre ellas está la utilización de psicofármacos siempre que no haya un diagnóstico para utilizar ese psicofármaco. Es decir, los psicofármacos no están prohibidos. Lo que tienen que utilizarse cuando se deben utilizar, porque para eso tienen su indicación. Y eso es lo que pretendemos hacer. Lo que pretendemos hacer es implantar, a través de este plan estratégico de Deshaciendo Nudos por el Buen Trato, en esos 22 centros, primero que esas personas sean bien atendidas, pero además el ejemplo empieza por uno mismo. Y lo que queremos es mostrarle al resto de los centros residenciales de la comunidad autónoma, sean estos de titularidad municipal o sean estos privados, que pueden emprender un camino, que están invitados a emprender un camino, porque los beneficios que pueden tener para la persona es muy importante. Termino con esto. Les decía que este es un proceso más amplio. Es un proceso alineado con la estrategia europea de evitar la institucionalización de las personas. Eso significa apostar más por la promoción de la autonomía de la persona, es decir, que la persona viva lo máximo que pueda libre de situación de dependencia, que se pueda valer por sí mismo la mayor parte del tiempo, y cuando ya no es posible, pues entonces tendrá que vivir en un centro residencial. En eso también estamos empeñados. No es por casualidad que el refuerzo que estamos haciendo de la Ley de la Dependencia vaya dirigido al primer apellido de la ley, que es promoción de la autonomía, frente al segundo apellido de la ley, que es lo que se ha hecho hasta hace poco tiempo, que como teníamos un gran volumen de personas que podían estar en situación de dependencia, lo que hemos sido es muy asistencialistas atendiendo a esas personas que se encontraban en esa situación de dependencia, ¿no? Yo creo que ahora podemos mezclar en un equilibrio adecuado
la promoción de la autonomía personal, que la gente siga viviendo en sus domicilios la mayor parte del tiempo que puedan. Y, por otro lado, aquellas personas que tengan que estar en un centro residencial reciban una atención que esté centrada en ellos y contando con ellos. Porque esto es la mejor forma de combatir el edadismo. Saben que hace poco hemos presentado el plan intergeneracional, saben que hace poco hemos hablado de la soledad no elegida, saben, pues esto es un paso más a evitar el edadismo. Es decir, pensar que una persona, porque entra en un centro residencial, ha perdido la capacidad de opinar, ha perdido la capacidad de decidir sobre su propia vida y ha perdido la capacidad de opinar sobre lo que quiere que sea su futuro y cómo quiere ser cuidado, eso es un gesto de edadismo que tenemos que combatir entre todas y entre todos. Y con esto es con lo que termino. El proceso es un proceso que mezcla la formación, el análisis de los puntos críticos de caídas en los centros, cómo se pueden solventar esos puntos críticos de caída con iluminación, con más accesibilidad, con limitación para que las personas residentes no lleguen con un movimiento libre a esas zonas donde pueden caerse. Es decir, todo este tipo de cuestiones para evitar, en la medida de lo posible, ya digo, el que estén sujetas, bien químicamente o bien físicamente, en sus camas. Estábamos ya con este proceso cuando, creo que ha sido en el año 2022, si no me corrigen, ha salido una instrucción de la Fiscalía General justamente recomendando esta situación de eliminar las sujeciones físicas y las sujeciones químicas, ¿no? Así es que ese es el motivo de esta rueda. Decirles que oficialmente comenzamos con el proceso de este plan estratégico Deshaciendo nudos por el buen trato, que esperemos que alcance a esos 2.755 usuarios y usuarias de aquí al año 2024. Preguntas. Sí, tenía dos preguntas sobre este tema. Ha dicho que el primer centro fue el Valle de Montijo. ¿Esto fue una iniciativa del propio centro o desde la Administración se le animó para que pusiera en marcha esta iniciativa? Y luego también quería preguntarle, el año pasado se anunció la construcción de 8 grandes centros de cuidados para mayores medicalizados. Quería saber cómo está ese tema, si hay previsión de cuándo puedan empezar las obras y, sobre todo, pues la ubicación que se ha elegido para ellos. Con respecto a la primera pregunta, evidentemente, si el centro no se lo cree, poco se puede hacer desde la Administración regional. Por lo tanto, le otorgo un papel muy importante a la decisión autónoma que los profesionales de ese centro y de su dirección quisieron emprender en un camino ejemplarizante para el resto de los centros residenciales, los cuales se lo agradezco profundamente. No solo se lo agradezco porque lo hayan hecho, sino sobre todo se lo agradezco porque esas personas ahora están mejor cuidadas que estaban. Y ese es el mejor incentivo que puede tener un profesional. Ver que sus cuidados funcionan y además que sus cuidados no provocan efectos secundarios es de las cosas más incentivadoras que puede tener alguien que es vocacional en el mundo de los cuidados, en el mundo de la atención, en el mundo de la protección social o en el mundo de la protección sanitaria. Por lo tanto, si tiene que haber algún protagonista aquí, tienen que ser los profesionales de ese centro. Con respecto a la segunda pregunta que usted me hace, estamos trabajando activamente. Entienda que los 8 centros son centros de cuidados continuados, no son centros residenciales al uso, no lo van a ser. Son centros que nos hemos dado cuenta que a lo largo de la pandemia tenemos personas que de forma temporal necesitan una serie de cuidados sanitarios de más intensidad que solamente los cuidados, la prestación de los servicios, la protección social,
y para eso estarán esos centros. Tenemos que seguir haciendo estudios porque esto lo queremos combinar con la planificación de centros residenciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y yo espero que próximamente, y gracias a la colaboración con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, seamos capaces de dar una respuesta no solo para estos 8 centros, sino también para una cobertura adecuada en el territorio de plazas residenciales, que esas sí son de centros residenciales al uso. Y ubicar estos centros, pues como habíamos dicho, en lugares de no mucha población, relativamente cerca de los hospitales o que puedan tener una coordinación estrecha con los centros hospitalarios para esa protección, muy relacionados con la atención primaria de salud, y donde fundamentalmente ahí las personas lo que van a pasar es una temporada de sus vidas, no van allí para vivir, sino para una temporada de sus vidas, que cuando cese la necesidad de esos cuidados continuados sanitarios de más alta intensidad, pasarán a su vivienda o a su centro residencial origen. Esa es la utilidad que tienen esos centros y así es como los vamos a configurar. Tienen el plan funcional ya hecho y espero que la construcción sea en breve. ¿Más preguntas? Sí, que gracias. Buenos días. Quería preguntar por la situación de los refugiados ucranianos por Extremadura, después de la reunión de este fin de semana, presidentes, y también saber si hay algún avance con respecto a la estrategia que va a tener Extremadura a la hora de acogerlos, también si el albergue de Mérida puede formar parte de ello una vez que se adquiera, en fin, un poco cuál es la situación actual de la región a la hora de acoger. A ver si soy capaz de explicar esto bien, lo cual no es fácil, porque por un lado necesitamos agradecer el enorme caudal de solidaridad del pueblo extremeño, pero por otro lado sería necesario que canalizásemos bien esa solidaridad. Este puede ser un proceso muy largo, puede ser un proceso de vida, puede ser que las personas que salgan de allí, el éxodo que se produce, donde tengan que ser acogidos, puede ser que sea para toda la vida. Por eso cuando digo canalizar la solidaridad, puede ser que ahora que está el conflicto en un momento complicado y ojalá no se complique más, porque las consecuencias pueden ser mucho peores, tanto para Europa como para la OTAN, como para el resto de países, y ojalá que no vaya más. Y seamos capaces, con la vía diplomática, de cercenar el conflicto cuanto antes. Pero el éxodo que se está produciendo en este momento es un éxodo que tiene dos componentes que a mí me gustaría, y pido por favor que los medios de comunicación se hiciesen eco, por lo importante que es para las personas que puedan ser acogidas. Primera cuestión, esos ciudadanos y ciudadanas ucranianos, si tienen un pasaporte biométrico, pueden desplazarse libremente por la Unión Europea, como usted y como yo. Por lo tanto, la condición de refugiado ahí no cabe. Quiere decir, ¿pueden venir personas a España de Ucrania? Sí, pueden venir. Si tienen un pasaporte biométrico, pueden desplazarse libremente por la Unión Europea. En segundo lugar, la migración es una competencia estatal. La migración es una competencia estatal. ¿Por qué es una competencia estatal? Pues es una competencia estatal porque se necesita la participación fundamentalmente de lo que se conoce como oficinas de extranjería para ofrecer protección internacional. Y era necesario que se publicasen las dos órdenes que se publicaron la semana pasada
en el Boletín Oficial del Estado, donde lo que se hace es una transposición de la Directiva de Protección Internacional que permite a los ciudadanos que residían en Ucrania desde el 24 de febrero, o bien personas ucranianas que estaban en nuestro país el 24 de febrero en adelante, ofrecerles una protección internacional por estar en zonas de conflicto, que es lo que permitía la directiva no desarrollada del año 2001. Para acogerse a esa directiva, quienes primero tienen que intervenir para darle el acceso a los derechos son las oficinas de extranjería. El Gobierno de España, tal y como está organizando la acogida de esas personas, es de la siguiente manera. Hay 3 centros nacionales que son del Ministerio de Inclusión, que están en Madrid, en Alicante y en Barcelona, donde en un proceso de venida de personas de Ucrania que necesitan esa protección internacional, que es lo que consideraríamos refugiados, en un proceso exprés de 24 horas, con personal, con Policía Nacional de las oficinas de extranjería, les otorgan un permiso por 1 año de residencia y trabajo. Estas personas se pueden quedar en los centros estatales o pueden pasar a las comunidades autónomas. En cualquier caso, si pasan a las comunidades autónomas, nos avisarán del Ministerio de Inclusión, porque hay que ofrecerles educación, sanidad, servicios sociales, pero también hay que ofrecerles mediadores culturales y también hay que ofrecerles traducción. Esto, permítanmelo que lo hable así, no es tan simple como ir a Polonia y venirse con un montón de gente, porque esas personas van a tener necesidades y porque el tiempo que pueden estar esas personas aquí puede ser muy prolongado. Por favor, esto que no se entienda como un programa de vacaciones en paz, porque no lo es. Porque a las personas de Ucrania se les ha roto su vida y tienen que hacer una vida en otro sitio. Y es muy bueno ayudar, pero es mejor ayudar bien. Una vez que el Ministerio de Inclusión, el Ministerio del Interior, ha dado el permiso por 1 año y se van a otras comunidades autónomas, esas personas pueden necesitar una primera fase de acogida. Es lo que nosotros hemos ofrecido al Gobierno de España, tanto en plazas de albergues, y agradezco a los alcaldes y alcaldesas la disposición que han tenido a través de la FEMPEX de ofrecer todas las plazas que tenemos, como de viviendas que también se han ofrecido porque hay familias que son acogedoras. En cualquier caso, esta comunicación nos llegará por parte del Ministerio de Inclusión y nosotros lo que tendremos que hacer es prestarle la atención en función de la primera valoración que se haya hecho de las necesidades que tienen. Y si se van a escolarizar, si necesitan un traductor en el aula, si necesitan un mediador cultural, etcétera. Por lo tanto, esa es una de las partes del refugio. Otra de las partes del refugio, que me gustaría incidir en ello, sería la parte de lo que conocemos como niños, niñas y adolescentes no acompañados, que por desgracia han salido del país siendo huérfanos o han salido del país sin una familia de origen.
Esto es mucho más complicado. Esto es mucho más complicado. Porque en estos casos hay que prevenir la trata. Y la prevención de la trata la hace la Policía Nacional, ¿eh? Por muy buena voluntad que tengamos, no la hacen las familias acogedoras, por muy buena voluntad que tengamos, no la hacen las administraciones regionales. La prevención de la trata se hace en el análisis de si la persona que acompaña al menor tiene un vínculo con él, familiar o no. Y esto, en zonas de conflicto, es muy importante que se haga bien. Nosotros ahí también estamos a disposición de lo que vaya diciendo el Ministerio de Inclusión y también el Ministerio de Derechos Sociales. Es más, les digo, nos hemos ofrecido, como nos hemos ofrecido en otras ocasiones, para hacer una distribución de los MENAs que están en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Canarias, que sufre un fenómeno de inmigración o de migración de menores no acompañados, no ucranianos, generalmente del sur de África. Pues también nos hemos ofrecido para hacer una distribución adecuada y que el sistema de protección infantil que tenemos en toda España se pueda ofrecer de forma homogénea a estas personas que lo están necesitando. Con respecto a las familias acogedoras, nosotros lo que tenemos es un registro, están por encima de las 250 familias acogedoras en este momento en Extremadura, y lo que estamos haciendo es un proceso de revisión exprés de la idoneidad, si es que lo que van a acoger son menores. Pero insisto porque me preocupa que la atención sea la adecuada. Lo que se está truncando en Ucrania son proyectos de vidas. Lo que hay que reconstruir en España son proyectos de vida. Y los proyectos de vida no son de 3 meses. Por favor, pido que canalicemos bien la solidaridad para que nos dure la solidaridad, y para que seamos capaces de acoger a las personas en las mejores condiciones posibles. Pues de todo eso que le acabo de decir, no tenemos nada en la comunidad autónoma todavía. Cuando nos avisen, nosotros tenemos la oferta hecha al Ministerio de Inclusión y cuando nos digan que hay que activar un determinado recurso, se activará. ¿Qué es lo que sí tenemos activado? Con una frecuencia de alrededor de una media de 80 personas, son personas en tránsito, que van a terceros países. Badajoz tiene una situación transfronteriza, como usted sabe. La comunidad ucraniana en Portugal es importante, pero además está el aeropuerto de Lisboa, que comunica con otros países, y los ciudadanos ucranianos o no han utilizado lo que Adif ha ofertado de ayuda humanitaria para hacer trayectos en tren y entroncar en Badajoz con Lisboa o con otras partes de Portugal, y eso es en este momento lo que estamos realizando. ¿Qué albergue se ha utilizado? Pues se ha utilizado el albergue del Rebellín, pero se utiliza durante unas horas. Allí no hay personas que residan. Se utilizan durante unas horas que dura el habituallamiento de estas personas, un descanso, una primera atención, y para que no tengan que esperar en los andenes de la estación de tren a que llegue el entroncamiento con el tren portugués, pues se entretiene a los niños que vengan, en fin, se hace una vida lo más social y adecuada posible. Eso también es difícil porque están viniendo personas de diferentes culturas a los que no se puede tratar a todos como con café con leche. Es decir, hay personas que tienen, pues por ejemplo, cosas tan sencillas como
como no comer carne o no comer determinada carne de determinados animales, pues todo eso hay que saber hacerlo, ¿no? Y nosotros estamos confiando en las organizaciones no gubernamentales con las que tiene concertado el Ministerio de Inclusión su atención para que se hagan. Espero haberle dado un panorama de la situación, pero esto es lo que hay y es lo que hay en toda España. Por lo tanto, estaremos a disposición del Gobierno de España y en esto es en lo que se fundamentó el acuerdo de la Conferencia de Presidentes en el día de ayer, en este procedimiento que le acabo de describir. ¿Qué pasa con los ucranianos que ya han venido a Extremadura porque ya tenían familiares aquí, que no coincide un poco tanto en... O sea, que no han pasado por ninguno de los 3 centros que va a habilitar a nivel nacional el Estado? Pero es que si tienen pasaporte biométrico no tienen por qué pasar. ¿Tiene una carencia de hasta 90 días? Una vez que pasa eso... No, son ciudadanos que pueden desplazarse por el espacio Schengen porque tienen pasaporte biométrico, por lo tanto pueden circular libremente. Solo en el caso de que tuvieran una necesidad social, evidentemente entrarán en contacto con la Administración regional porque tendrán que escolarizarse, porque tendrán que atenderse sanitariamente, porque tendrán que hacer todo eso. Se está trabajando en los protocolos sanitarios por parte del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias por la cobertura de vacunación frente a la COVID, pero esa es una más, ¿no? Es decir, cómo vienen de vacunas los niños, cuál es su estado de salud. Todo eso ahora mismo se está coordinando para decir, bueno, pues si en Ucrania hay un 35% de las personas que están vacunadas frente a la COVID y están vacunados mayoritariamente con Sputnik o están vacunados mayoritariamente con otra vacuna, ¿cuál es el equivalente para ponerle la siguiente dosis? Es decir, lo que le quiero decir que el procedimiento es muy complejo y que es complejo pues porque se necesita construir proyectos de vida. Por eso le pido, por favor, que tengamos paciencia y que seamos capaces de dar mensajes de canalizar la solidaridad. Es muy importante. Es que escolarizar a un niño ucraniano no es solo escolarizarlo, es que no sabemos con qué adaptaciones psicológicas vienen a una situación de estrés vivido como no nos podemos imaginar, porque no sabemos si necesitan mediadores culturales, porque si esas familias que les acogen van a ser de mediadores culturales o no, porque no sabemos si van a necesitar traductor. Por eso creo que tenemos que esforzarnos todos en que esto sea un proceso ordenado, lo más ordenado posible. Buenos días, consejero. Buenos días. Nos gustaría también ver reflejado en esta comparecencia los datos actualizados de la pandemia ahora mismo en Extremadura. Gracias. Los datos de la pandemia en Extremadura es que se estancará la incidencia acumulada a los 14 días, que está bajando la razón de tasas, está acercándose a 0,50, lo cual es buena noticia, porque quiere decir que es verdad que ha habido determinados eventos que han podido influir en el incremento de la incidencia, que llevamos muy buena evolución en las tasas de enfermedad grave y que esperamos que en los próximos días la Comisión de Salud Pública nos dé la nueva métrica para poder empezar a medir la incidencia en la población vulnerable, que es lo que de verdad creo que ahora mismo interesa, dada afortunadamente, y se lo agradezco a la sociedad, las altas tasas de vacunación que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en toda España, Consejero, y al hilo de esto, se cumplen también 2 años de que se decretó el estado de alarma. Si puede hacer un balance de estos 2 años de pandemia de manera genérica y resumida. Pues 2 años muy duros. 2 años muy duros. 2 años de un profundo agradecimiento a la sociedad extremeña. 2 años de un profundo agradecimiento a los profesionales del sector sanitario, del sector sociosanitario. 2 años de un inmenso agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas
y 2 años de agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Y no sé si sirve, porque no sé si es comparable, pero me gustaría que si hace 2 años no nos imaginábamos ni por asomo que en 2 años, solo en 2 años, fuésemos a estar con estas tasas de cobertura, porque la ciencia ha permitido que así sea. Fiémonos de que otra crisis que está en cierne, que es una crisis bélica, seamos capaces también de afrontarla de la mejor manera posible. Y, por lo tanto, creo que sería bueno que estos 2 años sirviesen para la enseñanza, que la sociedad junta, unida, es más fuerte que si cada uno hacemos lo que entendemos que debemos hacer por nuestro lado. Si estos 2 años de dureza, de crisis, de pérdidas, pero también de profundo agradecimiento, somos capaces de entender que hemos sido capaces de hacer una nueva Europa, que hemos sido capaces de potenciar lo que son derechos que tenemos que proteger muchísimo, como son nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de protección social. Y eso lo aplicamos de aquí a futuro, seguro que habremos salido más fuertes. Y otra pregunta, sobre una sentencia del Supremo que habla de fijar las horas anuales en el transporte sanitario. Sí. ¿Cómo afectará eso a Extremadura? Gracias. Pues mire usted, lo estamos estudiando jurídicamente, a qué parte de la plantilla puede afectar y qué supone. Nosotros, desde el primer momento, lo que hemos hecho con el concurso de transporte sanitario es ir adaptándonos a la legalidad y, evidentemente, actuaremos siempre, desde la Junta de Extremadura, siempre desde el Servicio Extremeño de Salud, para que los extremeños tengan un transporte sanitario. A nosotros lo que nos importan son los ciudadanos y ciudadanas que tienen que utilizar el transporte para atender a su salud. Y eso es lo que primará si es que tiene que modificarse el concurso de transporte sanitario terrestre. Y no entraremos en otras cuestiones que son de índole laboral y que afectan a una relación entre las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores y las empresas. Nosotros, ya lo he dicho en diferentes ocasiones, si tenemos que modificar el contrato, que no lo descarto que lo tengamos que modificar, y si lo tenemos que hacer, lo haremos, evidentemente, será siempre buscando el beneficio de los ciudadanos, que tengan el mejor de los transportes sanitarios, como hemos hecho siempre, por otra parte. Nada más. Muchas gracias a todos y a todas.